Buenos días, estimados miembros, presidentes de los gobiernos autónomos descentralizados y técnicos. Mi nombre es José Avilés, actualmente me desempeño como coordinador de evaluación de la sucursal zonal del Austro. Y bueno, para comenzar con la presentación para ustedes, nuestros clientes, los GAT parroquiales, les tengo que indicar que el BEDE cumple con atender las necesidades de financiamiento de inversión pública a todos nuestros clientes, ya sean GATs, empresas públicas y otros sujetos de créditos. Dentro de los GAT, obviamente están ustedes, nuestros clientes, nuestros socios estratégicos, que son los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Tengo que mencionar que ustedes como GAT son accionistas del BEDE, con ventajas en la banca pública. Cumpliendo los requisitos de financiamiento, se mantiene la posibilidad de acceder a financiamientos y asignaciones para proyectos de inversión y preinversión que ustedes lo tengan previstos dentro de sus POAs. Vamos a tocar un poco más del tema de los tipos de proyectos. Para preinversión, el BEDE otorga financiamientos a ustedes, GAT parroquiales, para la elaboración de estudios. La elaboración de estudios, ¿qué quiere decir? Son los documentos necesarios para que ustedes a futuro puedan ejecutar una obra de inversión, que es el otro paso, que es el otro tipo de proyecto que nosotros les podemos financiar. La inversión es para la ejecución de proyectos de infraestructura civil, obviamente que cuenten con los estudios a nivel de diseño definitivo. Como ya lo mencioné, en la preinversión ustedes pueden obtener estos componentes que son necesarios para la ejecución de la inversión. Ustedes como GAT parroquiales, el BEDE les otorga financiamiento mediante un mecanismo simplificado. Este mecanismo simplificado es de una herramienta informática, la cual básicamente nosotros empujamos a que no sea tan demorado el proceso con ustedes. Al saber que varias GAT parroquiales no cuentan con técnicos, entonces el banco hace más de 5 años generó una página directa para que ustedes puedan ingresar sus solicitudes y nosotros de manera inmediata atender su requerimiento. ¿Qué condiciones debe cumplir para que se pueda considerar dentro del mecanismo simplificado? Es que el rango del crédito que ustedes soliciten debe estar de 10,000 a 200,000. Para proyectos, como les digo, superiores a 200,000 entrarán a una evaluación normal, como lo hacemos a los GAT municipales o provinciales. Esto ya superiores a 200,000 tenemos que entrar a un comité de crédito y ya se reúnen las distintas gerencias del banco que se encuentran en Quito. El plazo de financiamiento que actualmente está ofertando el banco es a 5 años con una tasa de interés del 7.61%. Tal vez aquí, José Luis, unos temitas adicionales. Lo que hace un momento pues les comentaba José Luis, era el hecho de que ese rango, por ejemplo, permite hacer un método simplificado y eso está en potestad de la gerencia sucursal, la aprobación, es decir, no necesitamos hacer un comité, sí es necesario obviamente un proceso de evaluación efectivamente para que el proyecto cumpla con las condicionantes, requisitos técnicos e incluso la evaluación financiera no es necesaria en este caso, por lo tanto, se vuelve un método mucho más, diría yo, ágil en ese sentido y como les digo, ya está en potestad de la gerencia de la sucursal poder firmar esto. Entonces, incluso hemos visto que hay GATs que pueden financiar 2 o 3 proyectos, si bien es cierto, sus montos pueden tener un monto mayor de 200,000, pero hacer proyectos independientes se pueden financiar de manera particular, digamos, para poder acoger este tema y finalmente beneficiarse en ese sentido con la agilidad de la evaluación y la agilidad de la firma. En principio, el plazo de financiamiento, como se indicaba, es a 5 años y con esta tasa de interés. Dependiendo incluso de algunos proyectos, puede extenderse un poco más,
el plazo para pues, apoyar de mejor forma la consecución del proyecto y el financiamiento. Eso también ya de manera particular se puede ir revisando de tal suerte pues, que busquemos algunas opciones de poder en ese sentido apoyar la iniciativa de financiamiento y que finalmente las obras puedan concretarse. Entonces, esos temas quería añadir a la presentación que hace un momento, o lo que exponía hace un momento José Luis. Muchas gracias, jefe. Gracias por un poco aclararles a nuestros compañeros presidentes. Bueno, continuando con la presentación, nosotros como banco tenemos varios sectores de inversión a los cuales ustedes pueden acceder. Entre ellos es agua potable y saneamiento, obviamente con su debida delegación de competencias, en virtud de que los municipios son los, si cabe el término, dueños o los encargados de cumplir esos procesos, ¿no? Vialidad, desarrollo múltiple, equipamiento urbano, medio ambiente, eso básicamente como en ámbitos generales. Ahora, si ustedes tuvieran algún otro proyecto específico, tranquilamente al interna conversamos y podemos ver la posibilidad de financiamiento de otros sectores que ustedes propongan. Efectivamente, son las generalidades, efectivamente. Perdón. Chévere, jefe, chévere. Sí, sí, gracias, jefe, por su apoyo. A veces se me van algunas cositas, pero ahí está el duro de duro, entonces ya apoyen eso. Perdón, vamos a la siguiente. Sí, ¿cuál es la estructura del financiamiento? La estructura del financiamiento por lo general comprende el crédito con nosotros, una contraparte que puede o no, dependiendo del monto del proyecto, ser asumida por ustedes, y obviamente el IVA. ¿Sí? Ese es el total el total del costo del proyecto. Para lo cual, como banco, como les mencioné, nosotros apostamos netamente con el crédito. Si seguimos, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos, como les mencioné antes, son los estudios definitivos. Los estudios deben presentar a nivel de diseño definitivo. Deben contener, de ser el caso, estudios de suelos, estructurales, eléctricos. Todo esto dependerá de qué tipo de proyecto nos presenten. ¿Sí? ¿Qué nos tiene que presentar además? Un convenio concurrente. ¿Por qué? El convenio concurrente básicamente lo necesitamos porque en el artículo 145 del COTAD estipula que ustedes como gobiernos autónomos parroquiales deben trabajar concurrentemente, ya sea con el GAT municipal o con el GAT provincial, dependiendo del tipo de proyecto o de obra que ustedes vayan a ejecutar. Además, se necesitan las escrituras de los terrenos. No en todo proyecto se va a necesitar esta escritura. Si vamos a hablar de una pavimentación de una calle, no necesitamos escritura. Pero si vamos a hacer un espacio cubierto, obligadamente necesitamos que las escrituras estén a nombre del GAT parroquial. La certificación ambiental es un proceso que en los estudios se pide a los consultores que ya comiencen con el trámite de obtención de este certificado. Este certificado, dependiendo de la complejidad del proyecto, puede ser una licencia, un registro, una licencia o un registro ambiental, dependiendo del proyecto y del monto al cual se va a afectar o al cual se va a solicitar financiamiento. Como decía hace un momento José Luis, este es un poco los requisitos, si se puede utilizar la palabra comunes a los créditos que nos solicitan, a las operaciones que solicitan los GATS. En unos casos serán pues todos ellos, en otros casos no necesariamente. Hay veces en que el convenio concurrente, más bien dicho, el convenio concurrente aplica en aquellas actividades o proyectos que no son de exclusiva competencia de los GATS parroquiales, por lo tanto es necesario trabajar con la entidad competente. Por ejemplo, en un tema vial es necesario, de acuerdo a la competencia, el convenio de concurrencia con el GAT, digamos que tiene esta competencia. Entonces, es un poco para
explicarles por qué es necesario este tema, las escrituras también, porque pues nosotros como entidad financiera, como requisito es necesario demostrar la propiedad sobre el predio donde se vaya a intervenir. Insisto, esto dependerá específicamente del proyecto. Los estudios y diseños definitivos, eso sí es necesario, es un requisito que es impostergable, es decir, se tiene que cumplir para poder continuar o generar la aprobación de los desembolsos. Sigamos. Gracias, gracias, jefe. Continuando con los requisitos, se necesita una certificación de la fiscalización. Obviamente, ustedes lo pueden hacer con sus técnicos de contarlos dentro de la entidad o pedir un apoyo al municipio o al gobierno provincial o a la CONAGOPARE en función de las capacidades técnicas que las entidades antes mencionadas les puedan a ustedes dar como apoyo. En la solicitud de financiamiento, como les mencioné, esto se hace a través del sistema que maneja el banco. Y es una forma ágil y fácil de hacer, y cuando ustedes estén con la necesidad o cuando ustedes requieran ya financiamiento con nosotros, nosotros tenemos un técnico exclusivo para los GAT parroquiales. El técnico les asesora de manera oportuna y les da toda la facilidad de ustedes para que puedan acceder a este sistema. Ahora viene lo que es, para mí, uno de los más importantes, que es el acta de aprobación y socialización. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, previo o antes del financiamiento, tienen que tener ya un acta de acuerdo con los vocales de la Junta, porque obviamente al momento de presentarlos deben generarle como prioritario al proyecto. ¿Y cómo se genera que es prioritario? Cuando todos los vocales están de acuerdo. Eso nosotros pedimos como requisito habilitante, en la cual se evidencia que efectivamente se ha llevado a cabo esta reunión o esta sesión. ¿Qué otros documentos habilitantes se necesitan? Obviamente son la solicitud de inicio de relación comercial, que es un formato que nosotros manejamos y que les hacemos llegar en el momento oportuno. Ya cuando nosotros hemos revisado ya la parte técnica, posterior a esto nosotros les hacemos llegar los formatos para que ustedes lo puedan ya llenar de una manera fácil y sencilla. Una copia certificada del RUP de la parroquia, copia certificada del nombramiento del presidente, número de acuerdo ministerial de la creación de la parroquia. La documentación, nosotros por lo general le pedimos que sea presentada tanto física como digitalmente. Perdón, me sonó una alarmita, es la hora de la pastilla ya, pero bueno, continuando. Sí, solamente generalidades. Estas fases incluso hay el apoyo bastante importante de los técnicos desde el banco. Entonces, si existe alguna duda respecto, por ejemplo, a la solicitud, al formato de algunos de los documentos que deben presentarse, los compañeros de la coordinación de evaluación siempre estarán predispuestos a enviar o facilitar estos formatos de tal suerte que estén enmarcados dentro de los requisitos de los programas que se aprueban o que están vigentes, puedan hacerlo para pues ustedes tengan una referencia. Siempre es importante que conozcan que el GAT parroquial, su autoridad máxima, digamos como ustedes lo conocen, es la Junta en pleno. Entonces, es eso importante para, por ejemplo, las aprobaciones, una vez incluso que los contratos, en el caso de financiamiento, son necesarios firmarse, se entrega una y posterior a ello es necesaria la autorización de la Junta Parroquial para la respectiva firma. Pero esos detalles, digamos, ya esos pueden ir, ya tienen experiencia, lo conocerán mejor, pero inclusive en el transcurso de la evaluación y el proceso mismo se puede facilitar la información de tal suerte ustedes cuenten con la mayor cantidad de datos para la consecución de sus proyectos. Sigamos. Y bueno, ya me conecté en la computadora y ya se habilitó. Y esto es todo lo que como banco les podemos dar una información rápida, una información
concisa para que ustedes lo tengan claro, que no es que nosotros pedimos cosas extraordinarias, sino pedimos lo básico y lo que la Junta Monetaria nos exige a nosotros. Y como dijo nuestro gerente, nosotros tenemos técnicos destinados al apoyo de ustedes. Nosotros les podemos dar una asesoría y estructurar de mejor forma el proyecto cuando ustedes lo necesiten. Eso, estimados compañeros, jefe Boris, es la presentación y no sé el siguiente punto para continuar con la reunión de hoy. Muchas gracias. Sí, mi querido Giovanni, muchas gracias. Esto era un poco, como les decía yo, una información lo más general posible, pero diría yo bastante condensada de cuál es el proceso y demás. Creo yo que es fundamental, sobre todo, que los señores presidentes, mostrando el interés de conseguir el financiamiento con el banco, puedan acercarse, sea a la gerencia de la sucursal, sea a la propia coordinación de evaluación, para que pues empecemos cualquier, diría yo, relación comercial, ya relación financiera en este caso, para la consecución de proyectos. Como les comentábamos hace un momento, esta es un poco la generalidad de las solicitudes, cómo están. Veía que algún presidente solicitaba la presentación, con todo gusto. En un momento más puedo hacerles llegar a través del CONAGOPARE para que ustedes esta información que está consolidada lo hagan. Incluso normalmente cuando hacen una solicitud nosotros respondemos solicitándoles información o alcances o haciendo alguna observación a los proyectos, y ahí podrán tener información mucho más precisa en función de lo que presenten, pero con todo gusto haremos llegar esta presentación para que se pueda hacer conocer a todos los presidentes y tengan una referencia, sin perjuicio, como les decía, de las reuniones puntuales que podemos realizarlas, sea con la gerencia o sea con la coordinación, para que ustedes pues, conozcan de mejor forma este proceso. Muchas gracias, ingeniero Boris, ingeniero José Avilés. Tengo una consulta del GAT parroquial de Asunción, perteneciente al Cantón Quirón. El presidente nos indica, en el caso de nuestro GAT, vamos a generar un proyecto turístico en nuestra parroquia. ¿Se podría darse el crédito? Y la otra consulta es si se requiere para este tema del proyecto turístico un convenio de concurrencia y con quién se tendría que realizar. Creo que José Luis se quedó bloqueado. No sé, sí, José Luis. A ver, el convenio concurrente nos basamos básicamente en el artículo 145 del COTAD. Entonces, ese artículo menciona que se debe trabajar concurrentemente, ya sea con el GAD municipal o GAD provincial, dependiendo del tipo de proyecto o de obra que vayan ustedes a ejecutar. Entonces, por lo general, nosotros sí pedimos ese convenio, sí exigimos ese convenio, y además nos garantizamos de que el rato que se genere este convenio, ya sea con el GAD municipal o GAD provincial, nos garantizamos de que no van a transponerse proyectos, ya sea que el GAD, solo por poner un ejemplo, que el GAD municipal tenía planeado hacer un parque, ya sea en el terreno que ustedes pretendían hacer un espacio cubierto. Entonces nos garantizamos tanto que no se intervenga con el POA del municipio y con su POA, y que tenga una planificación concurrente. Ese es el objetivo y eso es lo que creo que el artículo 145, por eso está el 145, eso lo asumimos nosotros desde la sucursal. José Luis, con el POA y con el plan de ordenamiento territorial también es fundamental eso, que ya hemos tenido algunas, digamos, correcciones referentes a ese tema, porque hay planificaciones que están aprobadas desde el GAD municipal, que tiene la competencia de la planificación de del uso del suelo, gestión y uso del suelo, y eso no tiene que contraponerse en los proyectos finales. Entonces, por eso, sobre todo, como decía José Luis, para no contraponernos en los proyectos que estén planificados y los que ustedes, digamos, como acción en territorio desean realizarlo, es necesario contraponer esta información.
Listo, muchas gracias, ingeniero. Y en el caso del turismo, ¿con quién tendríamos que firmar el convenio de concurrencia? A ver, depende qué tipo de proyecto es. Allá, más bien, si me permite, estimado presidente Jairo, si es tan amable de tomar la palabra para ampliar su consulta. Gracias, estimados compañeros. Llegar con ese cordial saludo a los técnicos del BEDE, estimados compañeros técnicos del CONAGOPARE, la compañera presidenta del CONAGOPARE, ingeniero Palacios, mucho gusto volverle a ver. Desde la institución de acá del Gobierno Parroquial de la Asunción, buscamos generar espacios de mejoramiento económico para irnos acoplando a una nueva realidad donde obviamente el tema económico se dificultó por la pandemia. Desde ese espacio nosotros hemos hecho varios estudios y buscamos consensuar una línea en donde en nuestra parroquia sea un poquito una potencial turístico, ¿no? Tenemos en la parte alta un cerro donde planteamos hacer turismo religioso en este caso. Desde el municipio ya hemos avanzado con el otorgamiento de las escrituras y en estos días se estará ya entregando las escrituras a nuestra junta parroquial. Creo que es el primer paso para todo el proyecto y aquí planteamos, como digo, hacer el tema de turismo religioso poniéndole a la Virgencita de la Asunción en la parte alta, una virgen que más o menos bordea los 25 metros de altura y obviamente queremos generar espacios también en donde las comunidades puedan exponer sus productos en la parte baja de este proyecto. Nosotros buscamos la forma ya de conocer el tema de los estudios y nos hemos apegado a la academia, en este caso a la Universidad de la SUAY. Estamos ya también trabajando en estos estudios, vamos a buscar la forma de consensuar los estudios para poder realizar esto. La pregunta ya en concreto, estimados compañeros, es en el tema de turismo, como mencionaba el ingeniero Giovanni, ¿con cuál deberíamos de firmar la concurrencia? Y asimismo dentro del PDOT de nosotros también está planteado este proyecto. Municipio. Perfecto. Bueno, aquí lo que nosotros tendremos que analizar sería en conjunto, pero si no estoy mal, creo que la competencia de turismo está por parte de los datos provinciales. Ahí nos tocaría verificar en total quién es si cada uno es dueño de esa competencia. Y en función de eso, solicitar el convenio de concurrente, ¿no? Gracias, compañeros. Y otra consulta, valga la oportunidad. Ingeniero Palacio, se hablaba también hace unos meses atrás, obviamente no sabemos qué pasó después de esto de la pandemia. Había también el tema de los créditos no reembolsables. ¿Se siguen aplicando esto o está suspendido a lo menos por el momento? Buenas, ¿cómo está, señor presidente? Gracias por participar y a la vez a las órdenes para poder sacar adelante los proyectos que Asunción necesita. En el caso de los créditos no reembolsables, y es más, inclusive no están dentro de esta presentación que es, diría yo, los productos financieros que ofrece el Banco de Desarrollo. En el caso del general de las asignaciones, que son las que se realizan hacia los gobiernos parroquiales, no es un producto en estricto del banco, sino más bien nosotros hemos convertido en un administrador de estos fondos que provienen del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el proceso de cierta forma es el mismo, sin embargo, aquí tenemos un tema adicional, que es la certificación financiera que desde la entidad máxima, como es el Ministerio de Economía y Finanzas, se emite. Como ustedes pueden revisar en el proceso, por ejemplo, para nosotros es fundamental, y lo que hace un momento exponía José Luis, en este caso es el crédito el que certifica este tema, la contraparte IVA que ustedes pues, nos presentan para la consecución del proyecto. Eso es vital para armar este rompecabezas que siempre
digo yo. Y en el caso particular de los proyectos que usted considera o nos consulta respecto a los créditos no reembolsables, que al final del día son asignaciones que provienen de un convenio general que firma el Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, el Estado Central con los gobiernos parroquiales, provienen de este financiamiento, que en nuestro caso es una certificación financiera que emite la máxima autoridad. Decir que, como bien dice usted, el efecto de la pandemia no ha permitido que en estos momentos podamos financiar. No es que el programa esté cerrado, no, sino más bien que pues en función de la liquidez de la caja fiscal se han ido generando estas certificaciones, y en el caso actual, pues a efectos de la pandemia, en estos últimos meses no se han realizado estas certificaciones justamente por la dificultad económica que está pasando el mundo y no se diga nuestro país. Entonces, eso ha pasado, pueden acceder, sí lo pueden realizar. Sin embargo, como les digo, es necesario que ustedes conozcan que esto dependerá finalmente de la certificación que desde el Ministerio de Finanzas proporcionen al banco, y con ello podamos aprobar el convenio de asignación respectivo. Entonces, ese es un poco el tema que ustedes tienen pues que tener como referencia para pues la presentación de los proyectos en función de si son urgentes o no. Tema que en el crédito con cargo a su capacidad de endeudamiento hacen que en función de ello las certificaciones, digamos, en función de la capacidad y de esa disponibilidad que tienen ustedes de financiamiento, puede aprobarse. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Tenemos también del GAT parroquial de San Cristóbal, nos hace una consulta. Dice, tal vez existe el análisis de la situación actual que están atravesando los gobiernos parroquiales con los recortes presupuestarios, y esto cómo afectaría a la administración y gestión de los créditos, o se puede limitar el tema de, entiendo que es el tema de endeudamiento para los créditos. Y es muy importante la pregunta. La vigencia de la capacidad de endeudamiento de todos nuestros clientes sujetos a crédito, tiene vigencia desde el segundo trimestre del año hasta el primer trimestre del siguiente año. Es decir, en el caso particular en el que estamos transcurriendo, es decir, desde abril del año 2020 hasta marzo de 2021 tiene vigencia esa capacidad de endeudamiento. Entonces, ¿por qué es esto? Porque, claro, los 3 primeros meses, de acuerdo a normativa y ley, se permite que efectivamente se eleve toda la información financiera, y con ello se hace una actualización del cupo de endeudamiento que tienen los GACS. Ese efecto, digamos, de la ejecución presupuestaria, sobre todo, es la que permite contar finalmente con la capacidad de endeudamiento. Es decir, es revisar ese equilibrio que existe entre el ingreso y el gasto, para que esto finalmente permita considerar la capacidad de endeudamiento a través de un cálculo que realiza la gerencia de riesgos, en base a la información que ustedes nos proporcionan, que trabajan con asistencia técnica, y con ello se calcula la capacidad de endeudamiento. Esto hay que ya revisarlo, como dice el presidente San Cristóbal. Esto hay que revisarlo ya con las nuevas condiciones financieras o nuevas determinaciones presupuestarias que se realicen. Sin embargo, es importante que conozcan ustedes que ese equilibrio, esa relación entre ingresos y gastos siempre va a generar una capacidad de endeudamiento mayor o menor en función justamente que esa diferencia pues sea mayor o sea menor. Guarda bastante y estrecha relación con ella para pues finalmente contar con una capacidad de endeudamiento adecuada. Eso sí hay que mencionarlo, pero obviamente estaremos a la espera de las definiciones en este sentido presupuestarias, que como ustedes conocen son una afección que pues al presupuesto general del Estado también están complicando pues para un equilibrio financiero en ese sentido. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Tal vez el compañero presidente del GAD de Molleturo me parece que está solicitando la palabra. No sé si puede activar, don Carlos, el micrófono. Bueno, mientras se conecta el
el señor Carlos Morales. Hay otra consulta. Buenos días. Ahí está. Sí, siga, don Carlos, le escuchamos. Buenos días. Le escuchamos, don Carlos. Sí, buenos días. Tenía una consulta, saludan desde el Red Parroquial de Molleturo. Sí, muy buenos días a todos los compañeros. Consultamos de interés para compra de maquinaria o para estudios de asfalto para vías que son entre comunidades. ¿Cuáles son las posibilidades? Si hay o no hay opciones para eso. Gracias, estimados Giovanni. Muchas gracias por su consulta. En función de la capacidad de endeudamiento, sin ninguna, digamos, restricción, se puede financiar ambos proyectos. En el caso de estudios, tiene el plazo hasta 3 años, porque, digamos, es un tema de inversión. Y en el caso de maquinaria, hasta 5 años se puede hacer este financiamiento. Obviamente va a depender su capacidad de endeudamiento financiar los 2 proyectos. Ahí sí vamos a tener que exigir también o solicitar el requisito de concurrencia, porque efectivamente entendemos que muchas veces la maquinaria colabora en el mantenimiento vial, un poco el justificativo que hemos estado revisando. Y en el caso de los estudios, también tendría que ser un convenio, porque claro, entenderé yo que es un asunto de competencia también vial, podría ser del gobierno provincial o municipal. Entonces, si es posible con los convenios y en función de su capacidad de endeudamiento. Tal vez, pues, vinculando con la pregunta hace un momento que nos realizaron sobre los no reembolsables, en ese caso no es posible adquisición de maquinaria a través de fondos no reembolsables, para que también tengan ese dato como referencia. Estimado Boris, no sé si puedo acotar también una cosita. Claro. Obviamente yo les expliqué que había 2 procesos para financiamiento con banco. El uno es el simplificado y el otro es un régimen normal. En el simplificado, nosotros podemos acceder al financiamiento de una retroexcavadora de hasta 100 HP y de un volquete de hasta 8 metros cúbicos. Eso por el método simplificado. Pero si ustedes quisieran algún otro tipo de maquinaria, nos fuéramos por el método normal, en la cual es un proceso un poquito más demorado, que tendrían que preparar un plan vial quinquenal para justificar la maquinaria que ustedes solicitarían. Obviamente, va a depender también mucho de la capacidad de endeudamiento de cada GAP parroquial. Eso nomás, pero solo quería acotar eso. No, está bien, porque tiene unas restricciones, como bien indica José Luis, en función de la capacidad de la maquinaria para poder proceder al método simplificado que hace un momento les mencionamos, que en ese caso era por montos más que nada, pero en el caso particular de maquinaria hay una condicionante, diría yo, de carácter relacionada con la capacidad de la maquinaria. Muchas gracias, ingenieros, por la respuesta. También tengo otra consulta de parte de la arquitecta Marisol Bisuete. Dice, buenos días. ¿Qué tiempo toma todo el proceso hasta acceder al crédito? A ver, si es el método simplificado, yo creería que de 30 a 45 días podría aprobarse un crédito de financiamiento. En tanto y en cuanto la información también sea la precisa, porque claro, hay veces en las que nos presentan los señores presidentes información, se revisa, hay algunos alcances o información adicional que hay que presentar, entonces ahí pues hay veces en las que hay que complementar los estudios y demás, y eso hace que el tiempo se dilate. Entonces, una vez presentado todos los requisitos, con todo en orden, yo creo que en los 30 a 45 días sí podría hacerse la firma de un contrato de financiamiento en este caso. Muchas gracias, ingeniero. Tal vez otra consulta por parte de los participantes en el chat. Ya no tengo más consultas. No sé si a través de los micrófonos requieran hacer ustedes alguna consulta a los ingenieros del Banco de Desarrollo.
Sí, Giovanni, si me permite. Claro, con gusto, doctor. Sí, ¿cómo están? Buenos días al ingeniero Boris Palacios, igualmente al ingeniero José Avilés. Muchísimas gracias por la exposición. Había, bueno, algunas aclaraciones que quería solicitar respecto al tema de los convenios de concurrencia, por cuanto se cataloga de que debería prácticamente en todos los proyectos contar con los convenios de concurrencia. Si bien había mencionado el ingeniero José respecto al artículo 145 del COTAD, pero la norma constitucional, en su artículo 267, numeral 2, establece que una de las competencias exclusivas de los gobiernos parroquiales es planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de las parroquias, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos. Este mismo artículo replica en el artículo 65 del COTAD como competencia exclusiva de los gobiernos parroquiales. Ahora hablábamos de lo que son competencias concurrentes y el 115 del COTAD establece qué entendemos por competencias concurrentes y establece que son aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno. Esto no quiere decir que por ser concurrente los gobiernos parroquiales debamos solicitar, sino más bien que estas competencias concurrentes, como es el caso de turismo, que está en el artículo 135, establece que la actividad de turismo es una actividad productiva que puede ser gestionada concurrentemente por todos los niveles de gobierno. Esto quiere decir de gobierno. Es más, en el artículo 64 del COTAD establece que una de las funciones de los gobiernos autónomos es centrar la inversión en el desarrollo económico, especialmente de la economía popular y solidaria, en el sector como agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación, sí, con los demás gobiernos descentralizados, pero hablamos de un modelo de gestión coordinado. En este caso sí sería importante aclarar que los convenios de concurrencia son específicamente sobre competencias exclusivas de otras entidades de gobierno, como por ejemplo alcantarillado, como por ejemplo el tema de agua potable, u otras que son de índole municipal o de índole de los gobiernos provinciales, pero más no respecto a competencias como se encuentra en el 145 o en el 135 o en los demás que son de competencia concurrente, que como había indicado el 115, establece que corresponde a la titularidad de los 3 niveles de gobierno. Eso por un lado para un poco buscar esta aclaración, porque no en todo se requiere el convenio de concurrencia. Por ejemplo, para una cancha comunal, es un equipamiento comunitario que está dentro del PDOT parroquial, dentro de presupuestos participativos y no sería necesario un convenio de concurrencia, conforme a las normativas que acabo de citar. Y otra también consulta es respecto a los procesos de contratación. Dentro de los convenios que se firman con el BEDE, se establece que cuando existe alguna observación por parte del CERCOP o otra entidad rectora, se suspende el desembolso de los créditos. A veces, ¿no es cierto?, y hay que decirlo claramente, existe deslealtad entre la participación de los ingenieros o los contratistas y se presentan a veces quejas o reclamos al CERCOP que suspenden el proceso de contratación y obviamente se ve afectado en la entrega de los recursos y a veces los contratos se encuentran ya suscritos con los contratistas, pero no se puede dar inicio por cuanto no existe el desembolso hasta que el CERCOP se pronuncie respecto a los reclamos presentados, pero a veces el CERCOP no se pronuncia sino a los 30 días. En ese sentido, cumple ya con el plazo o el término en los cuales se tenía que haber entregado el anticipo. La consulta es si esta restricción va a mantenerse en los convenios 2021 respecto al tema del CERCOP, por cuanto, como acabo de indicar, a veces el CERCOP demora justamente en el trámite de estos reclamos, o a veces incluso los reclamos son efectuados de una manera no leal, porque más corresponde a una situación de que un oferente perdió el proceso y quiere ponerle trabas al contratista que gana el proceso. Esas son mi una aclaración y la segunda consulta que efectuó ingeniero Boris. Gracias. A ver, en el tema de, como decíamos nosotros, estaba especificado las generalidades que ustedes deben considerar para la presentación de los proyectos. Ventajosamente también se hace un análisis legal de lo que usted dice, es decir, revisar efectivamente el tema de competencias y con eso no poder pues, generar inconvenientes.
Le cuento algunos ejemplos. Ha habido GATS que han estado planificando la construcción de espacios en terrenos que son municipales. Entonces, hemos tenido esa dificultad, por ejemplo, porque obviamente puede ser, de acuerdo a su competencia, el hecho de intervenir en esos espacios o en esos equipamientos, pero lamentablemente los propietarios han sido los municipios. Entonces, todo esto hace que se corrija esta deficiencia, no con la finalidad, digamos, de complicar la aprobación, sino más bien para que el proyecto después no tenga inconvenientes. Si estamos en ese inconveniente justamente con GAT parroquial por diría yo en este caso, la decisión de que no se haga en este predio una planificación diferente, digamos, a la que el GAT parroquial realiza, y más bien estamos buscando ya presentar una alternativa en ese sentido. Pero creo que es importante esa referencia que usted nos hace. Como bien dice, no todo es exclusivo de todos, digamos así. Claro que cada nivel de gobierno tiene sus competencias exclusivas, y en ese ámbito es importante el convenio de concurrencia y también la revisión, pues, en función de las competencias, cuál debería realizarse o cómo debería pues, solicitarse la información y los requisitos para que esto no signifique mañana una intervención en algo que no es competente el GAT, pero también que no haga o no genere una intervención en aquello que está planificado realizarlo o en aquello que, pues, de acuerdo a la planificación del plan de ordenamiento, sea municipal, parroquial, inclusive provincial, que en ese caso a veces tenemos estas dificultades, no genere esta complicación. Pero siempre es bueno e importante tener la generalidad de las solicitudes para que ustedes las conozcan. Respecto al tema de la suspensión, efectivamente ese es diría yo, un acuerdo común, el prestatario del servicio y nosotros como prestamistas. La intención de esto es justamente precautelar que los fondos públicos estén plenamente enfocados en un proceso de transparencia, honestidad, que promulga la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y obviamente nosotros como parte del Ejecutivo debemos allanarnos a ese tema. Es más, el banco ha sido certificado en la norma 37001, una norma antisoborno, que lo que genera es justamente este trabajo anticorrupción, diría yo, para, pues, mejorar las condiciones de contratación y que obviamente el proceso sea lo más transparente posible. Entendiéndose así desde este aspecto, en el caso, por ejemplo, que usted nos cita, si es que existe ya la firma de un contrato, nosotros hacemos las consultas respectivas y obviamente en el momento en que, por ejemplo, el estamento, el organismo de control que tiene que hacer ya efectivamente la acción de control, que es en este caso la Contraloría General del Estado, entendiendo que el CERCOP, que es efectivamente el que regula el proceso precontractual, ha determinado que existen algunas observaciones y, claro, en la instancia en la que está, como bien dijo usted, al ser ya contratado, ya el CERCOP pierde la posibilidad de acción de control y hace en este sentido la solicitud hacia la Contraloría General de Estado que realice las investigaciones del caso. En ese estado de situación, digamos, el desembolso procede siempre y cuando el contrato esté firmado y, como le digo, el organismo de control precontractual haya notificado a la Contraloría General de Estado que efectivamente ha existido observaciones. En el caso de solamente una adjudicación y no esté firmado el contrato, como usted sabe, y las nuevas resoluciones que el CERCOP ha emitido, es que efectivamente solicita se suspendan los procesos hasta que se solventen las observaciones, de tal suerte que la adjudicación y obviamente posteriormente la firma del contrato cuente con todos los requisitos, cumpla todos los requisitos y obviamente los justificativos que hagan y permitan que se firme el contrato. Entonces, sí estábamos en esa dificultad con programas o más bien con créditos anteriores, pero en este caso incluso con una determinación ya interna desde la gerencia jurídica, ya se ha determinado que una vez que esté firmado el contrato se puede realizar los desembolsos. Obviamente nosotros exigimos la notificación a la Contraloría General de Estado porque, como comentamos, el CERCOP ya no podría sancionar, digamos, el contrato porque existe una obligación mutua entre el contratista y la contratante en ese sentido. Entonces, ya estamos procediendo así, pero todo nuestro llamado a proceder, yo entenderé que ustedes así lo están haciendo, con transparencia, en el sentido de que los procesos sean bien llevados y finalmente cuenten con el contratista que garantice, obviamente, la consecución del proyecto y que finalmente, pues, se genere la relación, diría yo, más amable posible, porque no es tan agradable iniciar un proceso con estas
complicaciones. Entonces, eso era un poco lo que quería comentarle, pero en resumen, si está firmado el contrato, es posible para nosotros, con este requisito adicional, proceder a los desembolsos. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Boris. Delgado Molleturo nos hacen otra consulta. Dice, los proyectos con fondos no reembolsables, ¿qué financian? Bueno, algo se mencionó. En general, la totalidad de los programas, diría yo, exceptuando el tema de compra de maquinaria. Puede hacerse inclusive preinversión e inversión, pero lo que no es posible hacer maquinaria como generalidad. Habría que a veces revisar el programa en particular, que es lo que nos proponen. Puede ser un tema de que no sea competente, eso también es algo que dificulta, más allá de lo que conversamos hace un momento con el doctor Pablo, pero habría que revisar de manera particular. Lo que sí no nos permite el programa es el tema de adquisición de maquinaria. Los fondos no reembolsables, me refiero. Sí, y bueno, para también acotar a lo que nuestro gerente indica, tampoco se puede financiar lo que es la adecuación o construcción de las oficinas administrativas. Eso está ya por normativa dentro del instructivo, nada más. Maquinaria y además de estas adecuaciones o construcciones de oficinas administrativas. Listo, muchas gracias, ingenieros. Tal vez de parte de los participantes, si tienen alguna otra consulta más sobre los temas que estamos viendo. Ya. Al parecer, a ver, Nilo Bermeo nos hace una consulta. ¿Se puede comprar un vehículo para uso del GAD? No es posible. O sea, si usted me abre una camioneta, un tipo de esos vehículos livianos, no financiamos eso. Ya, muy importante saber. Tal vez se está quedando algo, compañeros asistentes. No tenemos más consultas. De Nilo Bermeo fue la última consulta. Hay, ingeniero Boris, para que nos envíe usted la presentación y poderles compartir a los compañeros de los GATS parroquiales. Sí. Yo le hago llegar, Giovanni, a través de Pachi, ya me parece tiene su correo, yo le hago llegar inmediatamente. Listo. Y viéndonos cómo se presente el año 2021, si hay alguna disposición del gobierno nacional o si hay alguna línea en la que podamos ser beneficiados los gobiernos parroquiales de manera especial, no sé si algún producto se esté pensando, pedirle de manera más cordial estar articulados para poder comunicar y sobre todo en estos momentos de crisis, usted entenderá, los gobiernos parroquiales no tenemos la posibilidad de generar unos recursos propios por tasas o contribuciones y eso complica más el tema de la gestión y la elaboración de proyectos y la ejecución de proyectos en los territorios rurales. De acuerdo, Giovanni. Tal vez una recomendación general es como les decía, la capacidad de endeudamiento por ustedes vigente al momento tiene vigencia, perdón, la redundancia, hasta marzo del próximo año. Entonces, es una información que por sigilio se entrega, es decir, si cualquiera de ustedes necesita conocer esto, sea con José Luis o sea conmigo, podemos proporcionarles información personalmente, porque obviamente, como les digo, es un tema de sigilo que se mantiene en el banco, para que ustedes tengan como referencia y finalmente pues planteen el proyecto que consideren pues es necesario implementarlo. Como les digo, esta capacidad tiene vigencia hasta marzo del año 2021. En este caso, desde abril tendrá que hacerse un ajuste ya con la ejecución presupuestaria del presente año. Listo, se animaron, hay dos preguntas más. Buenos días, ¿se puede comprar? Bueno, ese ya está. Para construcción de la casa del GAD parroquial, entiendo que es la oficina
del GAD parroquial. Este es en el caso del GAD de Susudela. ¿Y cómo aplicar a...? Con fondos reembolsables, sí, como decía hace un momento el coordinador, con fondos no reembolsables no es posible. Con fondos reembolsables, obviamente, teniendo y contando con estudios y diseños, podría financiarse. Muchas gracias. Tal vez a los compañeros de Susudel, si tienen alguna otra consulta, o con eso estará concluido. Pues finalmente agradecer esta iniciativa. Tal vez lo que logra un poco este distanciamiento y esta nueva normalidad es poder juntarnos con todos los compañeros presidentes, tema que no habíamos tenido la oportunidad. Agradecerles y felicitarles por esta iniciativa, y pues con todo gusto poder seguir informando, pues poniendo a consideración de los GADs las posibilidades de financiamiento, y que pues vean en el banco como es socio estratégico. Como decía hace un momento, siempre es bueno la cercanía para poder armar este rompecabezas de proyectos, es decir, cómo financiamos el proyecto que nos permite la normativa, y de manera conjunta y articulada pues dar solución a los problemas que la ciudadanía sufre. Entonces, nada más que ponernos nuevamente a las órdenes, y agradecerles, insisto, por poder participar en este foro, y pues brindar y mostrar a los compañeros presidentes los productos que el banco puede poner a su consideración y que están disponibles para hacer uso. Muchas gracias, ingeniero. Licenciada Janet. Gracias, ingeniero Boris, por su presencia, por la importancia que le da a estos eventos y sobre todo a los gobiernos parroquiales. Quiero agradecerle por poder facilitarnos la articulación y la coordinación, y asimismo esperaremos nuevamente poder contar con el apoyo en una nueva gestión que podamos hacer más adelante. A todos los compañeros presidentes, funcionarios, secretarios, tesoreros, un agradecimiento también. Recuerden que es una apuesta abierta para poder hacer inversión, y los trámites, ya entiendo yo, son personales. Tendrán que acercarse al banco, coordinar con cada uno de los técnicos de la entidad para poder continuar con los procesos. Muchísimas gracias por el apoyo, compañeros técnicos de CONAGOPARE. Espero que procesos así nos sirvan de mucho en la gestión a quienes estamos en las entidades públicas. Gracias, ingeniero, y le agradecería más bien que cualquier novedad, cualquier información importante hacia los gobiernos parroquiales nos pueda hacer saber, para poder servir de nexo de trabajo, y asimismo facilitar todo el tema de gestión para la inversión a los gobiernos parroquiales. Un abrazo y que tengan un buen día. Muchas gracias.